Buenas noches a todos los hermanos. Vamos a comenzar con el culto. Vamos a cantar una alabanza. Alabanza número 275. Lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, y esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios. Esto al experimentar, a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Bien, hermanos, hermanas, buenas noches. Bienvenido al culto de esta noche, culto de oración y también culto de gran reunión para la iglesia de Cochabamba. Estamos muy agradecidos, como Dios también está trabajando en la iglesia de Cochabamba. También tenemos la visita del matrimonio del pastor Andrés Lim. Entonces, seguidamente vamos a invitar también esta noche para el culto, va a orar diácono Esbón, va a orar para el culto de esta noche. Adelante, diácono. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Sí, oremos en esta noche. Dios Padre, en esta noche, Señor, le queremos agradecer, Dios, por este día, Señor, y también por todo este tiempo, Señor, que usted, por su gracia y misericordia, Señor, usted nos cuida, Señor, nos da la vida, Padre. También esta noche queremos agradecerle, Señor, por su siervo, Señor. Usted, Señor, continuamente a él está llevando, Señor, por diferentes lugares para anunciar su evangelio, Padre. Le agradecemos, Señor, y también en esta noche usted prepare el corazón de cada hermano, Señor, que está en esta noche escuchando, y también para que
usted por medio de su siervo, Señor, pueda transmitirnos el corazón de Dios y por medio de su palabra. Muchas gracias le damos, Señor, en esta noche. Permítanos un buen tiempo, Señor, y permítanos un corazón abierto hacia su palabra, Señor. Le agradecemos, Padre, y así todo esto le pedimos en esta noche, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Bien, hoy también tuvimos un día poco ajetreado y también el calor estaba fuerte. ¿Ustedes también sintieron así? Sí, sí. Bien, esta noche también vamos a tener como culto especial, culto unido también. Saludamos a los hermanos que también están conectando por medio de Zoom y Facebook. Esta noche atentamente podemos escuchar. Entonces, para avanzar, como tenemos reunión, entonces vamos a avanzar. Voy a invitar al pastor Andrés. Esta noche nos va a compartir la palabra de Dios. Adelante, pastor. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, ¿cómo estaban todos aquí, Cochabamba? Todo pasaron bien, ¿no? Sí, ayer anoche llegamos. Llegando aquí, mucho calor hoy día. Parece Santa Cruz. Sí, hoy mucho calor, ¿no? Son muy fuertes. Solamente venía sueño hoy todo el día. Y flojo era, flojo. Sí, entonces Evangelista Rubén llevaba por auto y allá a la régimen penitenciarios. Entonces, doctora Estrella de régimen penitenciario de Cochabamba y ganó primer lugar este concurso nacional experiencia. Después escuchar conferencia con Pastor Pac cinco veces. Ahí nosotros realizamos como concurso nacional. Entonces ahí doctora y Estrella de Cochabamba ganó primer lugar. Entonces ahí Iglesia Cochabamba preparó una placa muy bonito, entregando a doctora, luego también poco compartimos, hemos dado conferencia, luego en la tarde, ahí, ¿cómo se llama? Quillacollo, ¿no? Y ahí es una cárcel, ahí nosotros compartimos la palabra, escuchando ahí siete cárceles aquí en Cochabamba. Y todos ahora, 7 cárceles está entrando, predicando el evangelio acá. Entonces va a Rubén, luego los hermanos está acompañando. Entonces, La Paz total 6 cárceles, pero aquí más, ¿no? 7, aquí más era más. Entonces aquí también los hermanos están acompañando al evangelista Rubén, predicando ahí, entrando hoy día, compartiendo, escuchaba muy bien. Entonces Dios, a través de trabajo, régimen penitenciario, va a trabajar grandemente. Y amén, hermanos. Los que acompañan, ¿sí? Predica en la cárcel, nomás amén. Los que no hacen, no acompañan. Ya todos los hermanos, y aquí 7 lugares grandes, son muchos. Entonces actualmente nosotros damos espiritual por pandemia, estamos donando una televisión, luego por flash memory, video grabados, las prédicas de los pastores de este Pastor Spa, también los pastores, ellos escuchando, y varios también recibieron la salvación. Casi 700 los privados de libertad. A través de esa manera está participando. Es muchos pocos, ya muchos pocos, o esta noche no cenaron, yo nomás cené, por eso ahí fuerte hablando. ¿Ustedes no cenaron? ¿Cenaron? ¿Cenando cómo así? ¿No? Sí, mentiroso es. Cenaron entonces fuerte, ya puede responder. Entonces 800, pero 800 hasta ahora. Entonces va a aumentar. Escuchando hoy, está Rodrigo también, viajó allá de provincia,
más lejos de Sucre, viajando Carceletas, visitando, ya está ahí entrando el Evangelio. Evangelio justo también hasta Pando Cobija, ahí entrando, hasta Trinidad, ¿sí? Luego también Pastor Andrés Huachani, hasta Tarija, Tarija y viajando, ahí llevando el Evangelio. Santa Cruz y frontera de Brasil, Puerto Suárez. ¿Conoce Puerto Suárez? De vez en cuando yo preguntando a los hermanos bolivianos no conoce. Alguna provincia hablando no conoce. Recientemente ustedes viajaron a Saipina. ¿Ya Saipina conoce? Entonces ya recién responde muy bien. Sí, una provincia conocida. Entonces ahí Bolivia hay bastantes lugares. Frontera y Brasil y Bolivia, Santa Cruz, departamento Santa Cruz. Puerto Suárez ahí, extremo. Ahí también está una caseleta. Ahí también, si queremos ir, hablamos Pastor William, ¿no? Que vaya allá. Luego ahí podemos llevar el evangelio. Casi todo territorio de Bolivia entramos el evangelio. Ese tiempo veo muchos hermanos necesitan. ¿Mm? Entonces, esta noche nosotros ahí también visitamos régimen penitenciarios, escuchando, varios también está escuchando la palabra, el evangelio esa tarde. Y venían muchos sueños ahí y los hermanos, y también va a estar Rubén, invitaron a nosotros, comimos bastantes. Además, mucho calor, ¿cierto, no? Quería dormirlo, más dormir. Sí, entonces, pero ahí visitamos de Quillacollo, ese lugar. Entonces ahí compartimos la palabra. Entonces yo todo tenía la Biblia. Y Biblia, todo y repartiendo Biblia, atentamente escuchaban. Yo hablé, ¿sí? Ya Dios, ustedes tienen pecado, Dios no va a trabajar. Directo hablamos. Entre ustedes, ¿quién tiene pecado? Levántese la mano y todo levanta. ¿Sí? Entonces después de preguntar me daba, ¿por qué yo pregunté? Ellos son pecadores, ¿cierto? Por eso está ahí. Entonces yo pregunté, ya entre ustedes, ¿quién tiene pecado en sus corazones? ¿Tiene pecado? Levanten la mano. Todos levantaron. Ellos eran pecadores. Luego compartimos cómo Jesucristo murió, llevó nuestros todos pecados. Continuamente predicando el evangelio, aparente mismo. Pero cuando una persona predica el evangelio, continuamente Dios da esperanza. Usted todos los días come pollo, ¿verdad? ¿No? ¿No come pollo? Ya casi todos los días come pollo, carne, ¿cierto? ¿No? Pero se abre, no se abre. ¿Abre? No se abre. Sí, todos los días come pollos. Iguales. Los que predican el evangelio, aparentemente, otra vez. Porque los que predican el evangelio nunca se aburren, continuamente da fuerza, esperanza, ¿sí? Nuestro Dios. Amén, hermanos. Si esa noche terminando, ya tenemos reunión, ¿verdad? Aquí, Iglesia Cochabamba, años está esperando tener, comprar propio, ¿no? Propia iglesias. Entonces, muchos hermanos desean muchos. Entonces, hoy esta noche vamos a buscar una parte de la Biblia. Ustedes tienen el libro de Segundo de Samuel, capítulo 5. Segundo de Samuel, capítulo 5 tiene, desde el versículo 1 voy a leer. Desde 1 hasta 10 voy a leer. Es el lugar muy grande, amplio. Sí, ¿verdad, no? Sí, buen lugar, es bonito. Sí, hermano, aquí trabajaron desde mallas. Me recuerdo Santa Cruz, nosotros trabajamos, ahí entramos a comprar
no había nada sombra. Sí, entonces, me recuerdo un domingo, era un domingo, yo estaba en Estados Unidos por el campamento mundial. Me mandó fotos. Entonces, los diáconos estaban dirigiendo culto de domingo. En el suelo llena de arena, estaba recién trabajando. Luego, sí, solamente, sí, dice gracias. Entonces, y no hay nada, solo en el sol, directo haciendo culto es justo. Diácono, ¿conoce a Ángel, diácono Ángel Quispe? No hay muchos cabellos. Entonces, sol muy fuerte así en el domingo. Luego mandaba fotos del hermano, todos estaban sentados. Ay, Dios mío, ¿cómo hacemos? Nuestro diácono hermano Ángel Quispe, sí, necesita y techo, techo. Ese tiempo, ¿verdad? Ese dinero, las economías. Entonces, todos los hermanos ofrendando rápido construyeron ese salón actualmente en Palma Verde. Entonces, otro lado hay cancha, ahí también hicimos culto, era cultos, ahí en el principio. Entonces nosotros eso, tela, ese malla, ¿no? Ese malla, nosotros y colocamos largo, era largo, casi 20 metros, largo. Pero una noche nosotros ya colocó y luego hicimos cultos. Pero al día siguiente, ¿qué pasó? ¿Sabe, hermano, al día siguiente? El viento llevó. El viento todo ya rompió. Y aunque no tiene espada, el viento todo rompió. Al ver nuestro corazón estaba todo ya rompió, rompió. Ese cuánto dinero es, ese malo es cierto. Ay, ya no vamos a hacer. Pero mucho calor, otra vez. Esta vez vamos a instalar bien, más seguro. Luego columna, ¿sí? Mucho columna, después amarramos muy fuerte. Pero otra vez al día siguiente mirando qué pasó. Y trapo era trapo. ¿Sí? Trapo, ¿sabe? Trapo rompido. Todo otra vez ya rompió, todo era. Ese año nunca ya más. Nosotros compramos. Justo esta noche mirando ese mal. ¿Sí? Recordó. ¿Ya los hermanos se instalaron? ¿O había? Ya había. Sí, aquí falta luz, falta luz. No veo muy bien los rostros de hermanos. Sí, quiero ver. Sí, muy guapo era, guapos, guapos. Pero no se ve muy bien. ¿Ya todos se encontraron? Ya, segundo de Samuel capítulo 5. Ese versículo 1 hasta 10 voy a leer. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel a la rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y unieron a David por el rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judas. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén, y contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David:
aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Hasta el versículo, ya Dios hemos leído. Y una vez, y siempre antes de suceder esa pandemia, viajamos a Corea una vez, mínimo una vez al año viajamos a Corea. Entonces ha hecho también yo, mi esposa, viajando, también visitando a mi familia, también a mis suegros. También sí nos apoya, mis familias también apoyando el pasaje. Entonces ahí llevamos mis 3 hijos. 3 hijos llevando no es fácil. Aquí creo que saben, ¿no? Las casadas hermanas. Mudanza era mudanza. Un bebé llevando un montón de cosas y tiene que llevar mudanza. Pero los casados no saben muy bien, ¿cierto? Ya que hermana Hernán, sí, recién casado. ¿Mm? Entonces pronto ya sí tiene el bebé, cuando ya lleva mudanza. Necesita, montón de cosas, leche, pañal, carrito, harto, ¿cierto? Imagínense, 3 hijos llevando era. No es mudanza, es esto, ¿cierto? Sí, hay muchas cosas. Además llora, quiere ir al baño o llora, entonces mucho trabajo, las esposas. Entonces, ahí viajando, visitando a Corea, participando al campamento mundial. Luego, nosotros y visitamos a nuestra familia también. Entonces, casi un mes estando en Corea y campamento mundial y 2 semanas, 15 días, 2 semanas, ¿no? Luego llegando ahí, una semana reunión con pastores, todos los ministros. Una vez viajé a Corea, llegué en el aeropuerto de Corea, Seúl, ahí estaba esperando los pastores. Ya está ahí, luego ya, Pastor Andrés, tu reunión, ya reunión con los ministros. De ahí tus cosas no me llevan, lo dice. Ay, mi maleta, sacando mi ropa no me lleva, de ahí. Mi esposa, chao, mi hermano, chao. Entonces mi esposa ahí visitando a la familia. Entonces una semana reunión con Pastor Pan, muy importante, entrenar, recibir la guía de siervos, una semana. Imagínense, durante un año, una vez ya visita. Entonces, ¿cómo ya desea? ¿Qué desea era ver su familia, su padre, su madre, cierto? Ustedes también ahí todos los domingos quieren ver a su familia, ¿cierto? Los voluntarios viven en la iglesia, los voluntarios. Aquí también algunos estaban voluntarios, ¿no? En la iglesia de La Paz. Entonces ahí y temprano se levanta, también muy estricto, como soldados. No saluda bien, no hace rápido, entonces yo exhorto, como soldado. Entonces los voluntarios caminando, mira a mí, así firme. Soy muy peligroso. Sí, aunque andando así, pero ya mirando nuestro tribu, así, sí, pastor, así ya. Tal vez sus hijos, y como parece, se ve como poco flojo, ya mándenlo. Entonces hay muchas exhortaciones, chicoteándose. Entonces ahí los voluntarios estando en La Paz, ay, todos los domingos desean, ¿qué desean? ¿Qué desean? Quiere ir, ¿a dónde? A su casa, era a su casa. Pastor, quiero visitar a mi casa. ¿Por qué? Ay, yo extraño mucho a mi mamá, dice. Mentira es mentira, ¿cierto? Quiere descansar en su casa, quiere ver telenovela. Hasta 9, 10, 11 de la mañana quiere dormir, ¿sí? Entonces ahí ellos quieren visitar.
Entonces ahí, imagínense, una vez al año viajando a Corea, ya desea ver, visitar, estar con los como padres, madres, hermanos. Pero llegando desde al aeropuerto, lleva él. Ya pastor allá, hermano Andrés allá, reunión de los ministros. De ahí una semana, sí, con pastor Ospa recibiendo entrenamientos, escuchando la palabra y compartiendo. Como el cuerpo está lejos de siervo, entonces también nuestro corazón también y aleja, lejos, lejos de siervo de la iglesia. Nuevamente recibiendo, aquí qué dice piano, afina, dice afina, afina, ¿cierto? ¿No? Sí, nuevamente afina, coordinando entre siervo y nosotros. Estaba lejos del corazón de siervo. Nuevamente ahí recibiendo el corazón de Dios, ayuda a muchos nuestras vidas. Por eso sí o sí una semana con pastor, sí, recibiendo su guía, también su palabra. Luego terminando recién ya participa, visita a su familia. Luego 2 semanas participando campamento mundial. Terminando todos ese campamento, ya tenía que regresar a Bolivia. Entonces, antes de volver, todos los misioneros y saluda al pastor, visitando a su oficina y también saluda. Entonces, yo también, como ese, un respeto, era respeto, ¿cierto? ¿No? Siervo de Dios, también maestros. Entonces, llamando, pastor, yo mañana regreso a Bolivia. A hoy día tengo tiempos. Sí, pastor, podemos saludar. Sí, tengo tiempo, bendice. Entonces ahí visitamos a su oficina. Pastor, gracias. Recibimos la guía de la iglesia del corazón de siervo. También 2 semanas participamos al campamento mundial. Mañana regresaré a Bolivia. Entonces ahí quiero saludar al pastor. Saludando, pastor me miraba. De repente me preguntó, hermano Andrés, escucha que pastor Iminchul visitó a Bolivia. Pastor Minchol, Bolivia, ¿qué hizo allá? Me preguntó de repente. Una vez aquí vino, ¿no? Pastor Minchol, ¿verdad? ¿No? ¿Recuerda? ¿Recuerda? Sí, ahí vino. Sí, estaba en Santa Cruz, luego visitamos a La Paz. Entonces, pastor preguntando, ahí estaba muy feliz. ¿Por qué estaba feliz yo? ¿Por qué estaba feliz? ¿Por qué? ¿No sabe? Por eso usted muy lejos, era lejos. Muy lejos, ¿cómo no sabe? No entiende. Porque estaba feliz. Porque estaba feliz. ¿O nadie? O sea, usted no estaba ese día cuando visitó Pastor Michol, no estaba ahí. Ahí estaba trabajando. Sí, estaba muy feliz porque ya cuando llegó Pastor Michol, Dios trabajó grandemente aquí en Bolivia. Por eso yo sí estaba explicando, podía explicar cómo Dios trabajó aquí en Bolivia. Por eso yo estaba muy feliz. Pastor Micho llegó, abrió ministros, hubo reunión, ministro de educación, ministro de gobierno, ya dio la conferencia Mundo del Corazón en las universidades, alcaldía, y todo yo expliqué. Estaba muy feliz, feliz, ¿sí? Ante siervo de Dios, podía explicar, explicar cómo Dios trabajó grandemente en Bolivia, para que ya Bolivia, nuestro país, se quede. ¿En dónde? En el corazón de siervo, recordando para nuestro país Bolivia. Entonces estaba explicando, estaba muy feliz. Ahí expliqué todo detalladamente. Pastor, así abrió en Bolivia. Dios trabajó en Bolivia, así, 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 así. Hablamos. Después de escuchar todo, Pastor Oscar me miraba. Luego otra vez, hermano Andrés. Luego ya me preguntó,
Pastor Minchol así trabajó grandemente allá en Bolivia. Sí, pastor, Dios trabajó. Luego me pregunté, entonces, hermano Andrés, ¿por qué tú no haces como pastor Minchol dice? Entonces, escuchando, en el principio estaba bien, pero escuchando, pastor, hermano Andrés, ¿por qué tú no haces? Sí. Hermano Andrés, ¿tú por qué no haces como pastor Minchol en Bolivia? Entonces, como un martillo, ¿cierto? Martillo, así mi cabeza, ¿sí? No podía decir, ¿qué voy a decir? ¿Sí? Por esa pregunta. Entonces, no podía hablar nada. Luego, me callé. Luego y saludamos. Pastor, muchas gracias. Sí, entonces retornaré a Bolivia. Luego regresé a Bolivia. Pero ya mientras regresando a Bolivia, en el vuelo, y recordando esa pregunta, Pastor Ospan, me hizo mucho pensar. Entonces, Pastor Ospan, ¿por qué me preguntó eso? Hermano Andrés, está bien, Dios trabajó grandemente en Bolivia a través de Pastor Minchul. Pero hermano Andrés, ¿por qué tú no haces como Pastor Minchul? Recordando esa palabra en el vuelos, ay, sí, pastor, ¿por qué me preguntó eso, verdad? No, me daba vergüenza. También mi corazón surgía, soy como y joven todavía, pastores y Michol altos, mayor, tan siervos. Sí, pastor y Michol tiene la fe. Yo no tengo la fe, soy muy carnal. Todavía me falta muchos. Yo pensaba, consideraba en mi corazón. Pero sigue pensando, ¿por qué pastor preguntó a mí? Pastor Ospan no sabe, soy más joven que pastor Michol. Pastor no sabe, sí, hermano Andrés es flaquito, no sabe. Ya todo sabiendo por qué ya preguntó. Hermano Andrés, ¿por qué tú no haces como pastor Michol? Dice. Entonces eso pensando, podía encontrar, era, Pastor Ospan, ¿por qué me preguntó, hermanos? Ya, ¿por qué preguntó? Para que Pastor Andrés reciba vergüenza. Tú eres carnal, no tiene la fe. Por eso preguntó. Ya, ¿por qué preguntó, Pastor? Pastor Ospan a mí, pensando, hermanos. Aunque no quiere pensar usted, es cierto, ¿no? Solo quiere escucharlo más. ¿Sí? Pastor Andrés, no pregunte nomás, dígame. Solo habla nomás, ¿sí? Nosotros solo escuchar, ¿sí? Luego regresaré, tal vez alguien piensa. Ya piense, hermanos, pensando, ¿por qué Pastor Ospak preguntó a mí de esa manera? Yo también, en el principio, no podía entender. Pero pensando, Pastor, si Ospak me preguntó, era antes de regresar a Bolivia, algo quería enseñar, transmitir. Ese, sí, hermano Andrés, sí, en este corazón regresa a Bolivia, visitando a la familia, participando en campamento mundial, comió bien, comida coreana, luego ya visitaron feliz, contentos. Pero en ese corazón solamente ya regresa a Bolivia, ya ¿cómo va a ser? Mucho más mejor era en mi corazón. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Kimchi lleva, kimchi. A Bolivia. ¿Qué lleva? Hasta a mensaje, a mensaje. Mi corazón llevando, ¿qué llevando? La fe, la fe. La fe de Jesús, la fe de Dios que tiene en el corazón de siervo. Eso llevando en Bolivia, a través de esa fe, Dios va a trabajar grandemente. A través de hermano Andrés, Dios va a volcar y trabajar por esa fe. Entonces, recordando, pensando en el vuelo, podía ver, era, ¿verdad? Pastor quería dar. Entonces, pensando en esa parte, Pastor Michol, una semana estaba ahí. Yo estaba 10 años.
pensaba difícil encontrar ministros. ¿A quién soy yo? ¿Cómo puedo encontrar ministros, autoridades? ¿Cómo puede hacer? Ya muchos surgía, ¿verdad? Pero ya Pastor Michol, durante una semana estando en Bolivia, estando en la ciudad de Santa Cruz, también viajando a La Paz, universidades, alcaldía, ministros, gobiernos, ahí todos ya encontraron. Y volcó en Bolivia. Entonces, Pastor Michol, aquí conoce bien Bolivia, conocía bien Bolivia más que yo. ¿Conocía más que yo? No era. Solamente una semana ya visitó, era una visita. Pero antes de venir hablaba. Hermano Andrés, prepara. ¿Qué prepara? Reuniones, pastores, CLFs, luego también reuniones, ministros, hasta presidentes. Entonces, por la fe, ¿sí? Empujando, guiando. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? ¿Sí? Porque empujando recibimos. Recibiendo solamente ese corazón, ya andando, preparando, Dios abrió, ayudó. Entonces, a través de la fe, en el corazón de Pastor Michol, tiene la fe, por la fe, sí, Dios sí os iba a ayudar. Aún una semana yo visito a Bolivia, pero yo estando en Bolivia, por la fe, Dios va a abrir ministros, autoridades, alcaldías. Entonces, Dios va a ayudar. Con ese corazón empujando, luego habló a nosotros. Nosotros también recibiendo ese corazón y podía ver. Entonces, Pastor Ospa, ¿y por qué ya, hermano Andrés, tú no haces como Pastor Michol dice? ¿Qué quiere decir? Pastor Michol también, por la fe, abrió, por la fe, avanzó Dios y trabajo era. Entonces, igualito yo también, por la fe, confiando en Dios, Dios va a trabajar en Bolivia. Dios sí os iba a abrir. Con esa fe, ya andando, Dios va a trabajar, no va a trabajar, hermanos. ¿Va a trabajar? Amén. Ya, Pastor Andrés va a trabajar, ¿cierto? No en su vida. Pero en su vida va a trabajar, no va a trabajar. No creo. Solo Pastor Andrés nomás va a trabajar en su vida, Dios. ¿Sí? En la vida de hermano Jacob, Dios no va a trabajar, ¿cierto? Ya, solamente en la vida de Pastor Andrés nomás trabaja Dios. Ya, en su vida Dios no va a trabajar. Ay, pastor, Dios no va a trabajar nunca en mi vida. No me gusta predicar el evangelio. Ay, no me gusta ofrendar. Tampoco quiero ir a iglesias. Tampoco quiero echar. Ay, Dios no va a trabajar tal vez. Algunos hermanos piensan, igualito que Andrés era Andrés, Pastor Andrés. Yo también pensaba, comparando Pastor y Mitchell, soy joven. Ay, no tengo la fe. Soy carnal. Me falta. ¿Cómo ya puede hacer como Pastor Michul? Pensaba muchas veces. Pero Pastor Ospak sabía muy bien. Ay, ese hermano Andrés piensa de esa manera. Como ustedes esta noche. ¿Ustedes también pensando en esto tal vez? Sí, en la vida de pastores Dios va a trabajar. Pero en mi vida, en su vida Dios. En su vida Dios va a trabajar, no va a trabajar. ¿Va a trabajar? ¿Trabajando así va a vivir? ¿Oh? Trabajando así va a vivir, hermanos. Si Dios trabaja, ¿cómo debe hacer? ¿Qué debe hacer? Sí, tiene que ya avanzar, era avanzar. Acompañando. Aquí va a estar Rubén, su matrimonio. Ya, Dios va a trabajar dentro del régimen penitenciarios. Va a estar Rubén, ¿cuándo va a ir al régimen penitenciario? Porque usted nomás predica, yo también. Dios va a trabajar. Luego ya, uno que cree en Dios, ¿cómo debe hacer? Acompañar, avanzar era avanzar. Amén. Amén, amén. Ahí, yo en el vuelo estaba retornando a Bolivia, me daba cuenta. Yo no creía en Dios. Verdaderamente no creía en Dios que va a trabajar, ¿sí? En mi vida. Pastor Michul también recibió la salvación. A través de la sangre del Señor Jesucristo, limpió
todos pecados. Ahí creyendo recibió la salvación. ¿Cierto, no? Nosotros también, a través de la sangre del Señor Cristo, recibimos la salvación. Lo mismo era. Entonces nosotros también, igual que siervo de Dios, confiando en Dios, Dios sí o sí va a trabajar, ¿sí? Adelanta, avanza, ve la obra de Dios. Nosotros también, Dios va a trabajar en mi vida también. Luego confiando, creyendo, Dios va a trabajar, no va a trabajar, hermanos. Va a trabajar. Sí o sí va y trabajar, hermanos. Ya esta noche, nosotros aquí hemos leído. Entonces, primero rey de Israel, ¿cómo se llama? Rey Saúl era. Saúl murió era en la guerra. Después de morir, se llama Abner. Entonces Abner llevó su hijo de Saúl, Isboset. Luego ya fundó un reino. Luego también los judíos, los judas, también levantó y David era David, rey. Entonces hay en Israel dos reyes. Ese hay. Entonces, hijo de Saúl, ¿cómo se llama? Isboset. Luego también rey David. Pero esta noche hemos leído esa parte, segundo de Samuel capítulo 5, desde versículo 1, nosotros hemos leído, ¿verdad? ¿No? Pero ahí, ¿cómo empieza? Ahí murió, era Isboset, murió, hijo de rey Saúl murió. Después de morir, todos los ancianos, luego pueblo de Israel, llegaron ante David, era rey David. Ese no está hablando, ya versículo 1, vamos a ver. Ya vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra. Y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y unieron David por rey sobre Israel. Ya después de morir ya Isboset, todos los Israel, pueblo de Israel, todos los ancianos de Israel llegaron ante David. ¿Por qué llegó? ¿Por qué llegaron? Levantar era levantar. Rey de Israel sobre Israel. Antes estaba separado dos reyes en Israel. Pero después de morir, ahora todos los ancianos de Israel, todo pueblo de Israel, llegaron ante el rey David. Rey David, usted es nuestro rey verdadero. Usted es antes como Dios te ha dicho. ¿Qué ha dicho? Apacentarás mi pueblo. Ahí esa palabra ya cumplió. Usted es rey de nosotros. Luego ungieron, levantó rey de Israel. Rey David unificó toda parte de Israel. Desde ahí, empezando, reinando a Israel, rey David. Ya puede entender capítulo 5, ¿no? Ahora, así empezando, ¿verdad? ¿No? Ya después es el rey en toda parte de Israel, rey David. Ya versículo ya 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos, que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá, dice. Ya después es el rey en toda parte de Israel, rey David. Primer trabajo, ¿qué es? ¿Qué está haciendo ahora, hermanos? Rey David. Ya recién hemos leído. Ya después es el rey en Israel, ¿cierto? Rey David. Ya, ¿qué está haciendo ahora? ¿Qué
está reinando, ¿verdad? ¿No? Pero ya versículo 6, ¿qué hace? Juntaron todos soldados. Luego, ¿qué dicen? Ya, marchamos, dice, marchamos. Peleamos, hacemos guerra contra Jebuseos. Está haciendo guerra. Después de ser rey de Israel. Imagínense, hermanos, dos países, ¿sí? Pero recién unificó todo territorio de Israel. Entonces, primeramente, ¿qué debe hacer, hermanos? ¿Qué debe hacer? Ordenar era cierto, ¿no? Sí, su país debe ordenar. Aquí, varias veces nosotros trabajando dentro del régimen penitenciario, mucho cambia autoridades. Conocemos, ahora tenemos amistades, entramos, predicamos, ya quiere dar ya credenciales. Entonces, todos conocen policía, también autoridades. Entonces, entramos a la cárcel, ¡ay, pastor! Luego ya rápido entramos. Pero cambia, muchas veces cambia. Los autoridades cambian, sus personas, todo cambia. Entonces, de nuevo, desde cero, otra vez tiene que hacer trabajo de régimen penitenciario. Cuando cambia, ¿qué hace? Ordenar era alrededor primero, ¿cierto? Personas, quién es, mi persona es, ya tiene que ya poner sus personas lugares para que trabaje bien, apoye bien. Luego ordenando. Pero rey David, después de ser rey en Israel, primer trabajo, ¿qué está haciendo ahora? ¿Qué era está haciendo? Ni siquiera sabe su soldado quién es. Estaba separado, dos países, dos reinos. Primero ya. Luego atacamos, dice. ¿A dónde? Jebuseo. Jebuseo, ¿quién es Jebuseo? Aquí hablando Jebuseo, hermanos. Ese Jebuseo, cuando el pueblo de Israel salieron de Egipto, luego por desierto Dios dirigiendo, luego Dios quería llevar a la tierra de Canaán. Pero el siervo Moisés sacó de Egipto, ¿verdad? ¿No? Moisés sacó, ¿verdad? Atrás. ¿Entienden bien? Atrás, siempre alumnos y malos alumnos atrás se siente, no responde, si luego duerme, tampoco. Sí, pero no todos así, pero no. Normalmente en el colegio así hace. Primera fila es mejor alumnos, ¿sí? Porque recibe enseñación, inspiración, recibe primera fila y hasta saliva de expositores, todo recibe, ¿cierto? Esa primera fila es, bueno. ¿Ya atrás escuchan bien? Sí, responden bien, atrás peligroso y atrás peligroso. ¿De qué hablamos? ¿Qué estaba hablando? A Jebuseos. A Moisés. Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, luego dirigiendo por el desierto, pero murió en el desierto. No entró a la tierra de Canaán. Entonces, ¿quién llevó a la tierra de Canaán al pueblo de Israel? ¿Quién? Josué era Josué. ¿Sí? Otro siervo de Dios, Josué. ¿Sí? El siervo Moisés murió. Luego, Josué recibiendo esa promesa, ese corazón de Dios, luego entró a la tierra de Canaán, los pueblos de Israel. Entrando a la tierra de Canaán, ¿quién estaba ahí en ese territorio, en esa tierra de Canaán? ¿Quién estaba? Los enemigos ya estaban, ¿cierto, no? Ahí vivieron. Entre ellos, ¿cómo se llama? Un tribu se llama Jebuseo, era Jebuseo. Ya estaban ahí, ya estaban antes de entrar en la tierra de Canaán. ¿Ya puede entender, hermanos? Entonces, imagínense, después de ya llegar a la tierra de Canaán, siervo Josué, ahí pueblo de Israel empezó a guerra. Desde ahí empezó guerra. Peleando, conquistaron casi todo territorio de la tierra de Canaán, conquistaron pueblo de Israel. 12 tribus. Ellos distribuyeron tierra de Canaán, ¿cierto? Canaán.
conquistaron casi toda esa parte, pero no todos conquistaron. Se quedaron sus enemigos desde ese tiempo de Josué. Era Josué. Josué murió. Luego, ¿quién? ¿Quién guiaba a los pueblos de Israel? ¿Quién será? Pastor Andrés guió pueblo de Israel. ¿Quién será? ¿Evangelista Rubén guió? Ya, ¿quién guió después de morir Josué? Sí. ¿Quién? Ustedes no leen la Biblia, parece. Solo trabajar, lo más trabajar. Ustedes les gusta trabajar, va a morir, va a morir. Va a morir, ¿cierto? No por hambre va a morir. Va a morir, ¿sí? Por falta de la palabra va a morir. Viene preocupaciones, viene situaciones, vienen enemigos. Por estrés va a morir ustedes. ¿No? No hay fuerza para vencer, era vencer. ¿Cómo no lee la palabra, hermanos? Más importante es aprender, leer la Biblia. Ahí ya puede tener la fe. Luego ya viene todos los problemas, puede pensar, era vencer. Amén. Ya entonces, después de morir José, ¿quién guió? ¿Quién guió? No tiene valentía, era jueces. Ay, si me equivoco, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿No? Ya tenga fe, hermano. ¿Ya quién guió después de morir Josué? Jueces, los jueces. Los jueces guiaron, ¿cierto? Al pueblo de Israel. Aproximadamente 340 años. ¿Cuántos años? Durante 340 años aproximadamente. Los jueces, tiempo de jueces, 340 años, ellos dirigiendo la tierra de Canaán, ¿cierto? Pero ahí no conquistaron ese jebuseos. Jebuseo muy fuerte, demasiado. Porque ellos, ¿en dónde estaban? ¿En dónde moraban? ¿En dónde? Ciudad de Sión era Sión. Ahí, como capítulo 5, ¿no? Hemos leído, ¿no? Sí, ciudad, Jerusalén, ciudad. Sión, dice. ¿Qué dice? Era? En la ciudad más alta era como montañas, ¿cierto? Hay altos. Entonces, para subir, sí, para hacer conquistar arriba, muy difícil era, no es fácil. Pues durante los jueces dirigiendo al pueblo de Israel, en la tierra de Canaán, aunque conquistaron muchos lugares, vencieron, pero ese lugar, Jebuseos, que donde vive, más alto era, ¿cierto? Para conquistar tiene que subir. Entonces aquí nadie conquistaron, se quedaron, sigue viviendo. ¿Cómo se llama ese tribu? Jebuseo. Entonces tiempo de los jueces como 340 años. Luego primer rey en Israel, Saúl era Saúl. Saúl también su reino es 40 años. Entonces 380 años. Durante 380 años, ahí conquistaron Israel, Jerusalén. Pero dentro de Jerusalén más alto, ¿cómo se llama? Esa ciudad donde vive Jebuseos. Nadie podía conquistar ese lugar. Difícil era imposible. Por eso años sigue viviendo. ¿Quién viviendo? Jebuseo, enemigo, está viviendo. Ya hoy nosotros hemos leído, ¿sí? Segundo de Samuel capítulo 5. Entonces ahora rey Saúl, ¿sí? Ahora unificando todo territorio de Israel, también los pueblos de Israel, los ancianos, todos llegaron ante rey David, levantaron, rey era rey de Israel. Después de ser rey de Israel, rey David, ya convocó, ya ven, todos convocando todos los soldados. Luego, ¿qué está haciendo ahora? Versículo 6. Entonces marchó, dice. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar
acá, dice. Ya David convocaron todos los soldados. Luego ya marchamos, dice. ¿Sí? Peleamos contra Ebuseos. Pero los Ebuseos, ¿qué dicen a David? Tú no entrarán acá, dice. Los ciegos, los cojos también te echarán, dice. Aquí difícil, aquí no es fácil, no es fácil. Ya, ¿por qué ya no es fácil aquí conquistar ese lugar, Jebuseos? Porque estaba más alto, ¿cierto? Como montaña, altos. Entonces, para conquistar tiene que subir, Mientras subir, ¿cómo tiene que subir? Sí, dos manos tiene que agarrar, ¿cierto? Esa mañana justo en la hora piadosa compartimos, Jonatán, ¿sí? Con su paje de armas. Jonatán habló, ya, vamos, dice, vamos, ¿a dónde? A la guarnición de filisteos. Pero ya los filisteos, ¿en dónde estaban? Los peñascos, arriba. Entonces ellos dicen que ya subiremos. Ellos dicen que esperamos. Pero los filisteos, ¿qué dieron? Súbanse, dice. Entonces Jonatán, ¿qué hizo? Trepando, dice la Biblia. Trepa, dos manos agarrando, luego subiendo. Ya dos manos agarrando arriba, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ah, mira, ese maldito enemigo ya está subiendo, mira, trepando, qué pobre, dice. Pero ¿qué hace? Agua caliente nomás echa, caliente, ¿cierto? Y va a morir. Ya fácilmente ya puede matar. Por eso ese lugar difícil era. ¿Durante cuántos años? Casi 400 años. Durante ese año nadie podía conquistar ese lugar, ¿sí? Porque ese lugar es imposible. Por eso ahora David quiere entrar, atacar, pero ¿qué dicen los ebuseos? Los ciegos, ojo, también a matar era. Tú no puedes entrar, dice. Ya, versículo 7 vamos a ver. Versículo 7 tiene hermanos. Ya, los hermanos juntos vamos a leer, juntos. Ya, 1, 2, 3. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad David. Amén. Ya David conquistó o no conquistó. Ya David ganó o no ganó. Ganó era. Ya durante años nadie podía conquistar ese lugar. Todos dijeron, es imposible. Es imposible, nadie puede. Pero David tomó esa ciudad. ¿Cómo se llama esa ciudad? Ciudad de David. ¿Sí? Nombre de David puso, era nombre, varios nombres tiene. Ciudad de David, ciudad de Sión, la fortaleza. Entonces, ahí mucha gente, todos dijeron, nadie puede subir acá, difícil. Pero David, y tomó era. Ya, versículo 8 vamos a ver. Ya, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los abuseos, suba por él, ganar era. Y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Pero esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. David, mirando las situaciones, era imposible. Años nadie podía conquistar ese lugar. Pero hay un lugar muy importante. En ese lugar, ¿quién estaba viviendo? Enemigo estaba. Mientras el enemigo ahí está viviendo, ya no puede descansar, hermano, ¿cierto? No se puede. Entonces muchos reyes, muchos querían, pero todos fracasaron. Ebuseos muy fuertes, porque más que todos sus lugares, sus ubicaciones hermosos eran, buenos, no podían. Pero después de ser el rey en Israel, el rey David, primeramente convocando sus soldados, marcharon ya contra Ebuseo. Entonces los ebuseos hablaban, David no puede entrar a nuestra ciudad, no se puede. Ciego cojo también va a matar a ustedes. Pero ¿cómo entraron David?
Esa parte hemos escuchado, ¿verdad? ¿No? ¿Por dónde entraron? ¿Por dónde entraron? Por canal, dice, por canal, ¿cierto? Ya está arriba, era arriba. Entonces, estando arriba, ellos también tiene que tomar, era tomar agua, ¿cierto? Entonces, ellos desde arriba para sacar, para jalar agua, tiene que dar en el canal. Por ese canal, David, se recibiendo la sabiduría de Dios, ahí subieron. Pero ese canal, como ustedes han escuchado, ahí en Israel vive nuestro misionero, ¿cierto? Misionero Jan Viver. Entonces, como misionero vive en Israel, mirando la Biblia, rey David y subió a ese lugar por canal, dice. Quería saber ese canal. Visitó era. Ese canal, ¿cómo está? 90 grados, dice, 90 grados. 90 grados. Apenas una persona puede pasar. Entonces, ese misionero te explicando era, ese un milagro. Una persona 90 grados, casi 90 grados para subir. Entonces, si hubiera estado arriba enemigos, ebuseos, ¿qué pasaría? Fácil era fácil matar, ¿cierto? Pero como nadie pensaba, dice, por ese canal jamás va a entrar. ¿Qué tonto va a subir por aquí? Pensaba. Aquí 100% todo va a morir. Entonces, arriba, nadie pensaba subir por ahí. Pero ahí, David, ¿cierto? Si ustedes quieren subir arriba, por el canal, suba, dice aquí, versículo, ¿a qué hora? 8, ¿no es cierto? Versículo 8. Y dijo David, aquel día, todo el que hiera a los ebuseos, suba, dice, suba. Suba, ¿por dónde? Por canal. Ya, hermanos, ¿quién va a decir allá, igual que David? Si en ese canal entrando, subiendo, 100% todo va a morir. Pero ya, ¿quién puede decir esta palabra? En el corazón de David había, ¿qué había? La fe era. Dios sí o sí va a cuidar a nosotros. Dios sí o sí va a trabajar con nosotros. Amén, hermanos. Luego suba por canal, dice. Subiendo, y no estaba. Subiendo ahí, conquistaron. Luego tomó esa ciudad. Se llama Ciudad de David, era David, nombre de David, ¿cierto? O David, hemos escuchado muchas veces. ¿Quién es David? Hermano Jacob, ¿cierto? Sí, hermano David era David. Ciudad de David era. Hermano, esta noche nosotros ahí escuchamos, segundo de Samuel capítulo 5. Después de ser el rey en Israel, David primero pensó, todo dicen, es imposible. Nadie puede subir allá. Todo va a morir. Porque años nadie conquistaron ese lugar. Pero David, después de ser el rey en Israel, Dios sí o sí va a ayudar a nosotros. Amén. Dios va a ayudar. Dios va a abrir ante nosotros. Luego ya subamos. Subiendo, tomó esa ciudad. De esa noche, todos los hermanos aquí en la ciudad de Cochabamba, ustedes también ve tal vez algunas situaciones, es imposible, difícil era. Años yo intenté, años, pero no cambió. Iguales, difícil. Tal vez ustedes también esta noche tiene esas situaciones, pero igual que David. David tenía que hacer muchas cosas. Después de ser el rey en Israel, tenía que hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero en el corazón de David más importante era ese lugar, conquistando era. Se veía muy difícil, ¿verdad? No, imposible. Tal vez puede morir todos nosotros, pero ahí confiando en Dios, Dios va a trabar, no va a trabar. Dios sí o sí va a trabar. Confiando con esa fe, ahí subieron. Finalmente tomó esa ciudad. Ciudad de David era. De ahí, siendo como palacio de casa del rey David, de ahí conquistó y todo el mundo, todos los enemigos. Dios y trabajaba grandemente
a través del rey David. Esa noche nosotros aquí, todos los hermanos, queremos conversar juntos, ¿no? Sobre la compra del terreno aquí en Cochabambas. Entonces avanza Rubén con los hermanos diáconos, varios lugares visitaron. También juntos hemos visto, juntos visitamos, luego sacamos fotos todos, ¿verdad? Entonces esta noche nosotros, ¿verdad? Recibiendo ese corazón de Dios, viendo como mismo, solo un corazón, y avanzando Dios va a permitir un lugar bonito aquí para Iglesia Cochabamba. Aquí Cochabamba es centro de Bolivia, ¿cierto? Aquí corazón de Bolivia, dice. Sí, aquí palpita, aquí, ¿cierto? En Bolivia, corazón de Bolivia. Aquí nosotros tenemos mucha esperanza, comprando un lugar amplios, construyendo iglesias grandes. Toda parte de Bolivia van a venir, reuniendo en ese lugar, escuchando la palabra. Luego ya realizando actividades, Dios va a bendecir, Dios va a trabajar grandemente aquí en Bolivia. Amén. ¿Creen esto, hermanos? Atrás, no responde. Siempre atrás, problema atrás. Atrás no responde, no respondieron, hermanos. ¿Ya Dios aquí va a trabajar en Bolivia? Ya atrás, solo atrás nomás ya puede responder. ¿Ya Dios aquí va a trabajar grandemente en Cochabamba? Ya, amén, hermano. Dios sí o sí va a trabajar. Esa noche nosotros escuchamos hasta aquí, compartimos, terminamos. Entonces, yo orando, terminamos. Dios Padre, esta noche escuchando la vida de Rey David. Aunque tenía muchas dificultades, situaciones, pero según la promesa de Dios, como esta noche hemos leído, todos pueblo de Israel, todos ancianos de Israel, llegando ante David, Jehová te ha dicho, apacentarás a mi pueblos. Como ahí uniendo se levantó rey de Israel. Rey David, siendo rey David en Israel. Luego primeros, convocando soldados, marcharon contra Jebuseos. Ese lugar, ¿verdad? Años estaba ahí, nadie podía conquistar. Pero en el corazón de David, más importantes, Dios está con nosotros. Dios trabajando se puede. Con esa fe, subiendo por el canal, podía tomar era esa ciudad. Esa ciudad de David. En ese lugar, ahí como construyendo, como es la ciudad de David, Dios trabajó grandemente. Aquí en la iglesia de Cochabamba también, desde antes, estamos buscando Dios. Un lugar propios, amplios, adecuados, para reunirnos todos los hermanos. Luego también aquí ciudad Cochabamba es centro de Bolivia. De todo lado puede llegar, uniéndose. Ahí escuchando la palabra, Dios va a bendecir sí o sí la ciudad Cochabamba. Dios Padre, esa noche, nosotros también, igual que Rey David, primero en nuestra vida, es por la fe, recibiendo el corazón de Dios, nosotros avanzaremos. Avanzando, Dios sí o sí va y trabajar, va a bendecir. Esa noche agradecemos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esa noche, muchas gracias. Hasta aquí terminamos. Bien, buenas noches. Sí, muchas gracias. También. Acompáñenos en una nueva jornada bíblica. La Misión Buenas Nuevas los invita al Seminario Bíblico Online con el Pastor Oxupar, el cual se llevará a cabo desde el lunes 18 al viernes 22 de octubre.
en el horario de 9:30 am y 7 pm, hora de Bolivia. Iniciará el lunes 18 de octubre a las 7 de la noche. Se transmitirá a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Misión Buenas Nuevas Oficial. Para mayor información, comunicarse al 245-5239. Los esperamos. Todos los hermanos que me